Nosotros somos salvos por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Medite usted ahí de los versículos del 32 en adelante. Y ahí dice crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a leer porque ya lo leyó mi hermano Maynard. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado por el traidor que fue Judas una noche antes de que fuera crucificado, fue azotado, fue adolorido, fue vituperado y muchas situaciones pasaron la noche que fue entregado. Hablan los historiadores de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, el tiempo o el momento en que se dirigió desde el pretorio hasta donde fue crucificado en el lugar conocido de la calavera, dice ahí, hay más o menos 1 kilómetro de distancia. Pero ese kilómetro de distancia fue el kilómetro más largo que caminó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su cuerpo había sido maltratado una noche antes. Dicen las personas, los eruditos de la palabra del Señor, que cuando nuestro Señor Jesucristo se dirigía a ese lugar, sufría de alta temperatura por los golpes que había recibido en su cuerpo. Fue azotado. Y esos azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo fueron demasiado crueles, demasiado duros. Por eso su cuerpo ya sentía mucho dolor y sobre todo la deshidratación que sentía su cuerpo. Y podemos darnos cuenta nosotros en la lectura que sufrió mucho, lo injuriaban y le decían muchas cosas, lo criticaron de una manera áspera. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo cumplió su ministerio aquí en la tierra. Quiero llevarlos directamente al versículo 45. De San Lucas 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiero decirles, amados hermanos, que el día judío no es como el día de nosotros. El día judío empieza a las 6 de la mañana. Pero aquí la palabra del Señor dice desde la hora sexta. Eso quiere decir que son aquí con nosotros las 12 del mediodía. Y en las puras 12 de la noche, del mediodía, hermanos, pues hay un calor insoportable aquí con nosotros. Mucho menos en el Medio Oriente, donde por lo regular las temperaturas son muy altas. Hasta la hora novena, que más o menos eran las 3 de la tarde en ese lugar, cuando fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siguiendo nosotros con la lectura, dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de que era el Hijo de Dios, él sintió que su Padre lo había desamparado. Y cuando nosotros estamos desamparados, sentimos tristeza, congoja, sentimos una distanciación o una distanciación. Y así se sintió nuestro Señor Jesucristo, tan distante del Padre. Pero era la voluntad de Dios que se cumpliera su palabra. Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña
le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Y aquí se acerca el momento cumbre, el momento que nadie tal vez quiere pasar, pero nuestro Señor Jesucristo quería cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Y en el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que la vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo su fin. Y nosotros que lo leemos sentimos tristeza. Pero hubieron personas que se gozaron por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hubieron personas en ese momento que sintieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entregó el Espíritu, dice la palabra del Señor, y en otra parte de la Biblia dice: consumado es porque Jesucristo había cumplido el ministerio para el cual Dios le había mandado a esta tierra. Y era, hermanos amados, de poder dar libertad a los esclavos, darnos perdón a los pecadores. Y aquí estamos, hermanos, por esa muerte de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros alcanzamos la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros venimos y somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras fuerzas, no es, hermanos, no son nuestras habilidades, sino que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo la que nos dio salvación a todos nosotros. Y por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y por su muerte, hay muchos beneficios que nosotros, hermanos, adquirimos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los beneficios que nosotros los terrenales tenemos es de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a nosotros un acceso directo para que nosotros podamos comunicarnos con nuestro Dios. ¿Y de qué manera? El versículo 50, hermanos, vamos a leer del 50 en adelante, pero vamos a meditar en el 50, y dice, en el 51, perdón: y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miremos qué acontecimientos pasaron cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Acontecimientos en ese mismo lugar. La palabra del Señor dice que la tierra tembló. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros experimentamos que hay un terremoto o un temblor aquí con nosotros? En el año 2021-22 parece que fue que hubieron varios terremotos y se cayó la casa de aquel mentado doctor muy famoso aquí en Tacaná. Pero vimos también que muchas gentes salieron corriendo a esa hora. Hubieron personas que ya tal vez estaban descansando y tal vez salieron hasta en ropas interiores. ¿Por qué? Porque estaban descansando. ¿Y por qué corrieron? Por el temor que le tenemos cuando la tierra tiembla, cuando hay terremotos, cuando hay temblores. Posiblemente esta gente no había experimentado algún temblor en su vida, pero vieron de pronto que la tierra, dice, que se oscureció. Aparte de eso, dice que tembló y las piedras, dice, se partieron en dos. Pero no solamente eso, sino que también dice que se partieron, se abrieron los sepulcros. Imagínense ustedes que, por ejemplo, algunos de nuestros seres queridos ya han muerto hace algunos 20, 25, 30, 40 o 50 años.
Pero dice que se levantaron de los sepulcros estas personas que habían muerto. ¿Cómo se sentirían aquellas personas que vieron a aquellos difuntos caminar y llegaron, dice, a la santa ciudad? Ese acontecimiento pasó, hermanos, porque moría nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regresemos al 51 y dice la palabra del Señor: y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos. Aquí quiero decirles y detenernos, amados hermanos, porque en el templo de Jerusalén estaba dividido en tres partes. En el patio, donde solamente podían llegar al patio los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, los que no eran de Israel. Pero aquí en la parte de adentro habían dos partes, y había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y supongamos, hermanos, que el lugar santísimo es de las gradas para acá y el lugar santo era de las gradas para allá. Entonces aquí había un velo donde no podía pasar cualquier persona. ¿Por qué? Porque aquí adentro, en el lugar santísimo, estaba la presencia de nuestro Dios, estaba la gloria de Dios. Y dice que nosotros los mortales no podemos resistir la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aquí adentro estaba el arca del pacto de Dios. Y en el arca, hermanos, estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba representado a través de las tablas de la ley. Ahí había una urna donde estaban las tablas de la ley. Había también el maná del cielo, que es el que representaba a nuestro Señor Jesucristo. Estaba también la vara de Aarón, que también representaba al Espíritu Santo. Entonces se le llamaba lugar santísimo porque aquí mismo estaba la presencia de Dios. Y ese velo que dividía no era cualquier velo como el que miramos nosotros ahora, como el que está aquí en medio, que es una tela. Ese velo dice que de grosor más o menos tenía como 10 centímetros, como esta alfombra, un poco más grueso. Y no la podían cortar, tal vez con machete, tal vez con unas tijeras, porque era muy gruesa. Pero cuando ese acontecimiento, que murió nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó en dos, de arriba para abajo. En el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que venía de la tribu de Leví. Ese sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo de Israel. Pero como era el lugar santísimo, cuando ingresaba el sacerdote a cada año, según la palabra del Señor, dice que le amarraban una cuerda, un lazo en uno de los pies, porque si este sacerdote estaba impuro, este hombre moría aquí adentro, porque aquí estaba la presencia del Señor. Estaba la santidad de nuestro Dios. Y si a los 3 días no salía el sacerdote, entonces lo jalaban con esa cuerda. ¿Por qué? Porque si no estaba puro, ese hombre ahí moría. Ahora, lo que Dios hizo en beneficio por nosotros, lo primero que Él hizo es de que nos dio acceso directo para que nosotros pudiéramos o podamos entrar al lugar santísimo hoy en día. Pero la palabra del Señor dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos, hermanos,
a la carta a los hebreos. Y ahí en la carta a los hebreos, en su capítulo 10, nos dice la palabra del Señor y nos da como un seguimiento de acuerdo a lo que estamos viendo, al beneficio, al primer beneficio de muchos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el momento de su partida. Ahora, nosotros disfrutamos, amados hermanos, de esos beneficios porque nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 19 del capítulo 10 de la carta a los hebreos, miremos nosotros qué nos dice su autor. ¿Qué nos dice el que escribió la carta a los hebreos? En el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de el velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora miremos, hermanos, que ahora nosotros, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya no teniendo nosotros el velo que tenía el pueblo de Israel para entrar del lugar santo al lugar santísimo, ahora nosotros, hermanos amados, tenemos ese acceso directo. Cuando nosotros venimos y le oramos a nuestro Dios desde cualquier parte donde usted se encuentre, donde usted vaya, puede entrar usted al lugar santísimo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros. Ahora, hermanos, ya no hay un sumo sacerdote, ya no hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de nosotros, el que intercede por nosotros. Así que en la Iglesia Católica le llaman sacerdotes a los hombres que están ahí. Pero, hermanos amados, déjenme decirles que ahora ya no hay ese tipo de sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes venían, hermanos, de una tribu especial, la tribu de Leví, que pertenecía a la tribu de los levitas. Solo de ahí podía venir el linaje de los sacerdotes. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como que se eliminó esta situación. Ahora, hermanos amados, el lugar del sumo sacerdote lo ocupa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es de que Él está intercediendo por nosotros. Es como un juez, es como un abogado para nosotros. Pero ahora, hermanos amados, dice entonces el 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, escuche bien, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ese velo que ya les he explicado, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, hermanos amados, teniendo ese sacerdote, dice, en la casa de Dios, nos podemos acercar, hermanos, a cada momento que nosotros queramos a nuestro Dios. Pero hay, hermanos, 4 requisitos indispensables para que nosotros, hermanos, podamos entrar directamente a la casa de nuestro Dios. Y número 1 está ahí en el versículo 22. Y dice, hermanos, acerquémonos con corazón
sincero. Pero ¿qué es un corazón sincero, hermanos amados? Vamos a ir platicando acerca de estos 4 requisitos que nos ayudarán para que nosotros entremos al lugar santísimo y podamos platicar con nuestro Dios. Y así como el sumo sacerdote en los tiempos pasados se tenía que santificar, así nosotros tenemos que santificar nuestra vida para que nosotros podamos llegar con claridad, para que nosotros podamos llegar con transparencia al trono de la gracia de nuestro Dios. Número 1 dice entonces: acerquémonos pues con corazón sincero. Ahora, ¿qué es lo contrario, hermanos, de la sinceridad? Lo contrario de la sinceridad puede ser la hipocresía, el orgullo, la rebelión, el enojo, la traición y muchas cosas, hermanos amados, que a veces nos impiden a nosotros como hijos de Dios poder acercarnos al lugar santísimo. Pero lo que nos pide nuestro Dios, los que nos pide el escritor de la carta a los Hebreos, dice que nos acerquemos con corazón sincero, que nosotros preparemos nuestro corazón y con toda sinceridad podamos presentarnos ante Dios. Porque recuerden, hermanos, que en el lugar santísimo hay un trono. Y ahí en ese trono, hermanos, está sentado nuestro Dios, al que nosotros servimos, y Él quiere santidad de nosotros. Ahora Él nos exige y nos dice entonces: acerquémonos pues con corazón sincero. Que nuestro corazón esté transparente con toda la gente, con Él principalmente, con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener ese acceso para poder llegar con nuestras oraciones al trono de la gracia. Número 2 dice que nos acerquemos, dice, en plena certidumbre de fe. Ahí dice a continuación: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero ¿qué nos quiere decir eso, hermanos amados? Que nosotros tengamos la certeza, la confianza de que cuando nosotros estamos hablando con nuestro corazón sincero, que ahí al otro lado hay alguien que nos está escuchando, hay alguien que está respondiendo, que está oyendo nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias. Todo lo que nosotros le exponemos, que nosotros estemos seguros que ahí está la presencia de Dios en ese lugar santísimo. Número 3 dice: purificad los corazones de mala conciencia. Aquí, hermanos amados, nos hace de sentir o nos lleva, hermanos, a que nosotros, dice, purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia. No sé si ha tenido usted la oportunidad de acercarse ahí donde purifican el agua. Y allá, hermanos, hay un aparato que para purificar esa agua, parece que le llaman rayos ultravioleta, que va purificando el agua para hacerla 100% bebible para nosotros. Y cuando ya está esa agua purificada, es porque nosotros ya podemos consumirla. Ahora, algo así es, hermanos amados, que nosotros dice que tenemos que purificar nuestros corazones de mala conciencia. Cuando nosotros tenemos ya esos 3 requisitos, entonces, hermanos amados, ya casi vamos dándole a la talla a lo que Dios pide de nosotros. Lo que Dios pide de nosotros es de que nosotros santifiquemos nuestra vida. La palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y es por eso, hermanos amados, que nosotros cuando nos presentemos a nuestro Padre, tenemos que tener esos 3 o 4 requisitos para poder, hermanos amados, platicar con nuestro Dios.
Pero a veces, hermanos, nos acercamos nosotros a Dios teniendo rencor en nuestro corazón, teniendo hipocresía en nuestro corazón, teniendo en nuestro corazón resentimiento por algo que nos hacen o por algo que nos han hecho. Como personas, nosotros no tenemos la capacidad a veces de poder perdonar, pero la palabra del Señor nos dice perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque es de esa manera, hermanos amados, como nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nos habla acerca de las ofrendas cuando dice, hermanos amados, si traes ofrenda, dice, pero te acuerdas que estás peleando, estás enojado con tu hermano, deja ahí tu ofrenda, dice, y ve y reconcíliate con tu hermano para que Dios pueda recibir esa ofrenda. Así es como nosotros, hermanos, tenemos que purificar nuestra vida, nuestro corazón. Y si tenemos algún problema, hermanos, con alguien, vayamos y pongámonos en paz con la gente, y principalmente con Dios. Es de esa manera que nosotros, hermanos, purificamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón de mala conciencia para poder llegar al trono de la gracia de Dios. Y número 4 dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Pero pueden decir ustedes, pues ahora ya venden agua purificada en la iglesia. Voy a comprar mis 2 garrafones y con eso me voy a bañar. Y no es así, amados hermanos. Vamos a purificar y a lavar nuestro cuerpo, porque ahí dice, y lavados los cuerpos con agua pura, con la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que lavarnos cada día con la palabra del Señor para que nosotros, amados hermanos, podamos llegar al trono de la gracia. Y ya teniendo, hermanos, esos 4 requisitos, que son, se los repito, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, amados hermanos, entonces sí entremos directamente al trono de la gracia de nuestro Dios por medio de nuestras oraciones, y expongámosle a nuestro Dios todo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros ese acceso directo al trono de la gracia de nuestro Dios. Regrese un poquito, ahí mismo en Hebreos, pero en su capítulo 4 y versículo 16, mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Mire qué dice: acerquémonos pues. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que a veces nosotros estamos alejados de nuestro Dios. No podemos decirle a alguien, a nuestra esposa principalmente, o a nuestros hijos, no podemos gritarle y decirle: hazme favor de hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente lo escucha. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Aquí la palabra del Señor dice: acerquémonos pues, pongámonos cerca, hermanos, a través, hermanos amados, de esos 4 requisitos que hemos visto. Nos acercamos a Dios. Acerquémonos pues, dice la palabra del Señor. ¿Por qué a veces nosotros no oramos a grandes voces?
La iglesia centroamericana no hace eso. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe las intenciones de nuestro corazón y no es necesario que nosotros le digamos a grandes voces a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él, cuando nosotros estamos limpios, Él nos escucha en cualquier momento. La manera en que nosotros nos tenemos que hacer es de que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Qué dice allá en San Mateo? Cuando nos dice y nos habla acerca de la oración. Cuando ores a tu Padre, dice, entra a tu aposento, cierra la puerta. ¿Y por qué, hermanos, tenemos que hacer eso? Porque cuando nosotros tenemos esos momentos de intimidad con Dios, que estamos cerca de Dios, no queremos nosotros que nadie nos interrumpa. Qué bueno que sacaron a los niños para su clase. Y los que ya son casados, cuando nosotros tenemos intimidad con nuestra esposa o con el esposo, no queremos nosotros que nadie nos interrumpa. ¿Por qué? Porque es un momento íntimo el que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tenemos intimidad con nuestro Dios, por eso dice la palabra del Señor, entra a tu aposento y cierra la puerta y habla con tu Dios. ¿Por qué? Porque es un momento íntimo el que nosotros tenemos que tener con nuestro Dios. Y en nuestra intimidad, hermanos, podemos hablar, desahogarnos con nuestro Dios. Por eso dice ahí en el versículo 16 del capítulo 4, acerquémonos pues, dice, confiadamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos la suficiente confianza de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios y estamos viviendo conforme los parámetros de Dios, conforme a la misericordia del Señor. Tenemos la confianza de poder acercarnos, hermanos amados. Acerquémonos pues, dice, confiadamente. No le grite, sino acérquese confiadamente. Llegue usted al oído de Dios. ¿Por qué? Porque es de esa manera que usted llegará al corazón de Dios para poder recibir sus peticiones, sus acciones de gracias. Porque es en esos momentos, hermanos, en que acercándonos a Él, por medio de esos 4 requisitos, hermanos, que hemos visto, y porque ya Jesucristo nos dio la oportunidad y rompió ese velo para que nos acerquemos y lleguemos al trono de la gracia de nuestro Dios, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Y al acercarnos al trono de la gracia, hermanos, nosotros hallamos el favor y la misericordia de Dios, porque la última parte del versículo 16 dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hermanos amados, cuando nosotros venimos a Dios y tal vez tenemos las manos manchadas de alguna cosa, no me refiero a lo sucio físico, sino que a veces manchamos nuestras manos o nuestro cuerpo con algún pecado y no podemos presentarnos ante Dios y venir a clamar a grandes voces, porque Dios no nos va a escuchar. Porque, hermanos amados, nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Pero, hermanos, cuando nos acercamos de esa manera para alcanzar misericordia, es porque alcanzamos, hermanos, el favor de Dios. Eso es, la misericordia es un favor de Dios. Y un favor, hermanos, es algo que lo hacemos sin esperar nada a cambio. Ahora nuestro Dios hace muchas misericordias por nosotros, nos hace muchos favores a nosotros, sin, hermanos amados, estarnos cobrando o pasarnos la factura. Ahí dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para alcanzar misericordia y hallar gracia, que nosotros, hermanos, tengamos esa gracia para entrar a la presencia de Dios, que
que sienta nuestro Dios un agrado cuando nosotros nos presentamos delante de Dios. Para hallar, dice, gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, es de ese momento cuando Dios, hermanos, se conduele de nosotros. Es de ese momento cuando Dios dice, bueno, me pediste estas cosas y yo te las daré. ¿Por qué? Porque llenas el estándar, llenas el requisito para poder platicar conmigo. Así que, hermanos amados, en conclusión, yo creo que es muy importante de que nosotros santifiquemos nuestra vida y vengamos a la casa del Señor, porque aquí es donde Dios nos quiere. Aquí es donde la presencia del Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Pero vengamos, hermanos, y acerquémonos pues, pero acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua. Y ahora sí, hermanos, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, la gracia y el oportuno socorro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y ojalá, hermanos, de que en esta mañana sintamos la presencia de Dios.